Muy buenas noches a todos los compañeros de Principios de Administración. Bienvenidos a este nuevo video. Primero, comencemos con una pregunta. ¿Cuál es la diferencia en una sociedad comandita simple y una por acciones? Para entender cuál es la diferencia de este tipo de sociedad, primero debemos entender qué es una sociedad. Pues muy fácil. Es un tipo de contrato o acuerdo que surge entre dos o más personas que se obligan a hacer un aporte en dinero. Este tipo de contratos se crea para desarrollar una determinada actividad con el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas por la sociedad. Este tipo de contrato también tiene múltiples responsabilidades con el Estado y con entes que regulan determinadas actividades. Pero estas responsabilidades varían por el tipo de sociedad y la actividad que se realizan. Entonces, ¿cuál es la diferencia de una sociedad comandita por acciones o simple? Básicamente, una sociedad en comandita simple es una empresa que cuenta con un capital colectivo, pero que no se divide en un valor igualitario con los socios, sino que representa un todo. En cambio, una sociedad comandita por acciones define de igual forma que una simple, pero con la única diferencia que su capital social está representado por la suscripción de acciones. Y esto es justo de lo que trata el video. ¿Cómo registrar una empresa comandita por acciones y no morir en el intento? ¿Estás preparado? Vamos a aprender. Escucha atentamente. Para registrar una empresa, primero debes tener claro de qué va a ser tu empresa. En este caso, nosotros lo vamos a explicar como una empresa de publicidad digital. Al momento de crear una empresa, debemos asignar el nombre de la sociedad y se debe verificar que no haya sido registrado anteriormente por otro empresario en la Superintendencia de Industria y Comercio, o como se conoce, la SIC. Como estamos haciendo una sociedad comandita, debemos tener presente que se formará con el nombre completo o solo apellido de uno o más socios colectivos, y se agregará la expresión compañía o la abreviatura S en C. En este ejemplo, nosotros denominamos a la empresa con dos nombres. Por un lado, la razón social es publicidad JMGS S en C, y le definimos un nombre comercial que es Benchbrand. Luego debemos definir la identidad visual de esta sociedad, que de igual forma se puede registrar ante la SIC. Definir la actividad económica de la sociedad. En nuestro ejemplo ofrecemos servicios como branding consulting, diseño de identidad corporativa, marketing, diseño y desarrollo de plataformas o apps. Y por último, definir los socios que hacen parte de esta sociedad comandita. Ahora, hay que definir los documentos y el proceso para la constitución de la empresa. Primero, hay que diligenciar el formulario RUES. Este es el formulario dispuesto por la Superintendencia de Industria y Comercio con el fin de adelantar a nivel nacional el proceso de matrícula o inscripción en el Registro Único Empresarial y Social. En nuestro caso, el formulario lo adquirimos a través de la página web www.ccb.org.co. Sin embargo, este documento también lo puedes conseguir en cualquier cámara de comercio del país. Ahora, debes validar los siguientes datos. El número de teléfono informado en el pre-RUT coincida con el número indicado en el formulario RUES. La dirección debe coincidir con lo que se encuentra en el formulario RUES, el RUT y el recibo de servicio público. Debe estar firmado por el comerciante o por el apoderado. Debe tener la huella de quien presenta la solicitud en el formulario de la DIAN. Segundo, el formulario del Registro Único Tributario RUT se debe efectuar en forma previa al inicio de la actividad económica, al cumplimiento de las obligaciones administradas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, o sea, la DIAN. Y en general, si la empresa aplica a la realización de operaciones en calidad de importador o exportador o usuarios aduaneros. Por último, debes tener una copia de los documentos de identidad de los representantes legales, accionistas y o socios, integrantes de órganos de administración y revisores fiscales según el caso. Otro punto a tener en cuenta son los entes que regulan la actividad comercial. En este caso, como es una empresa de publicidad digital, debemos tener presente los siguientes puntos. Los derechos de autor para las piezas publicitarias. Pero, ¿qué protege los derechos de autor? Básicamente, la propiedad intelectual protege las obras originales de autoría, incluidas las obras literarias, dramáticas, musicales y artísticas,
El derecho de autor no protege los hechos, ni las ideas, ni los sistemas o los métodos de operación, aunque puede proteger la forma que se expresan. En este punto, como somos una agencia de publicidad digital, eventualmente se harán casos o diseños o campañas publicitarias orientadas a públicos específicos que las marcas requerirán ciertos elementos gráficos dentro de las piezas, por lo que el derecho de autor es muy importante tenerlo presente para evitar futuros problemas legales dentro de la compañía. Otro punto a tener en cuenta es el uso de drones en territorio nacional para el tema de los videos. Según en Colombia, se deben cumplir con la resolución 4201 de 2018 en su integridad. Por lo tanto, cualquier persona o empresa debe inscribirse ante la Aeronáutica Civil de Colombia para cumplir los requisitos de la clase correspondiente. Todas las operaciones que se realizan con drones con un peso máximo de despegue de 250 gramos deben estar inscritos en la Aeronáutica Civil. Esta entidad expide un certificado con una cantidad de horas requeridas para poder operar. Por último, los estatutos de una sociedad. En una empresa en Colombia es general un documento que define cómo es la empresa, a qué se va a dedicar y unas directrices generales de cómo va a funcionar. En otras palabras, son las normas o las reglas del juego que se acuden a los socios en un emprendimiento y que define el funcionamiento general de la empresa, especialmente define los derechos y obligaciones de los accionistas y cómo se manejan las relaciones entre ellos. Por otro lado, define el funcionamiento del emprendimiento frente a otras personas, por ejemplo, con el gerente, representantes legales y todo aquello que viene involucrado en la actividad de la compañía. Ahora, para la construcción de los estatutos, recomendamos que lo hagan de la mano de un abogado, y más para este tipo de sociedad, porque él es quien te puede ayudar a establecer correctamente este documento para que pueda tener los efectos legales que deseen. Un error muy común es que algunos emprendedores deciden tomar formatos genéricos de estatutos y personalizarlos para su emprendimiento. No hay problema con esto, siempre y cuando los estatutos les permitan manejar las empresas sin problemas ni conflictos entre los socios, accionistas y las personas involucradas al momento de la constitución de la sociedad, y que esté de acuerdo a las leyes colombianas, pero para una sociedad comandita sería una terrible idea. Y bueno, estos son los 4 pasos esenciales para construir una sociedad comandita por acciones en Colombia. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y por último que hayan aprendido demasiado. Bye bye.